Ya está grabando. Junto a mis compañeros vamos a presentar sobre la guerra de Vietnam. Mis compañeros son Manrique Pérez, Mora Méndez y John Torres Barbosa. Los antecedentes. Y dale, es que es... La Guerra Fría fue un conflicto sociopolítico, económico e ideológico entre dos frentes: el frente occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el frente oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. La primera guerra indochina comienza con el deseo de Francia de restablecer el mandato colonial que tenían en el pasado. Pero Ho Chi Minh había declarado el 2 de septiembre del 45 la independencia de Vietnam, por lo que los franceses lo recibieron en París, en la capital, como jefe guerrillero, pero no como jefe de Estado. Un frente de nacionalistas y comunistas llamado Vietnam Doc Lap Dong Min Doi. o llamado en español Liga por la Independencia de Vietnam, liderado por Viet Minh. En su contracción vietnamita aceptó al principio aceptó el retorno de los franceses, pero para evitar un conflicto contra China, pero en lo que iba pasando el tiempo, las tensiones estuvieron aumentando. La intervención americana comienza porque Francia no quería usar no decía gastar recursos y reclutas en el conflicto, por lo que le pidieron a Estados Unidos si podían ayudar en busca de fondos y armas. En 1950, con el 15% de gastos militares, aproximadamente 4 años después de que Dwight D. Eisenhower ya soportaba más del 80% bélico de este combate. Por ejemplo, Para una base fortificada en Dien Bien Phu, donde un tercio del material llevado allí formaba parte de la ayuda estadounidense. Vietnam no se reunifica. El 30 de abril de 1955, el general Ngo Dinh Diem dio un golpe de estado con el apoyo de la CIA y declaró la República de Vietnam e impulsó una dictadura basada en 3 personas. El mismo, Ngo Dinh Diem, su hermano Ngo Dinh Nhu y la mujer de su hermano. Y también canceló las elecciones de 1956 debido a la idea de que podría perder frente a la Odong. Para Barret Ramos, el referéndum para la reunificación tampoco se celebró, al alegar el presidente Diem que los ciudadanos del norte no eran libres para expresarse, por lo que, según Largo Alonso, la verdadera razón radicaba en las muchas posibilidades de que ganase el sí del sur, algo no deseado por dirigentes de Saigón ni por Eisenhower. Y ahora ya... Okay. Acciones armadas venían produciéndose desde el 1 de noviembre del 55, pero en 1959 fue cuando verdaderamente comenzó el conflicto. En este momento, antiguos guerrilleros del Viet Minh, monjes budistas, campesinos y varios grupos más empezaron a integrar el que después se llamaría Frente de Liberación Nacional, o la FLN, también conocido como el Viet Cong, que contaba con el apoyo de Vietnam del Norte. Vietnam del Norte también intervino en el vecino Laos a mediados de la década de 1950 en apoyo de los insurgentes de dicha región, estableciendo la ruta Ho Chi Minh, llamado al mismo, para abastecerse y reforzar el Viet Cong, aumentando su intervención en 1960. Para 1963, los norvietnamitas habían infiltrado 40.000 soldados al sur, siendo fuertemente respaldados por la República Popular de China, que además de suministrar armas, como hizo también la Unión Soviética, enviaron numerosos militares a Vietnam del Norte para funciones de apoyo. Estos son los análisis de las fuerzas principales. Uno ocupa agarrar... Si quieren yo lo explico, pero pues alguien más ocupa agarrarlo. Bueno, sí. El frente
de Liberación Nacional de Vietnam, o FNLV, es conocido por la contracción Vietcong. Como tal, frente está integrado por una variedad de voluntarios como monjes budistas, miembros de minorías y uno de cada 15 antiguos combatientes de Viet Minh. En total, debían ser poco más de 3.000 guerrilleros. En 1960, aunque le resultaba fácil conseguir voluntarios para terminar con un gobierno incompetente, represivo y corrupto, el FNL poesía fiereza, determinación y gran capacidad de sacrificio, algo que sorprendió a muchos de los soldados del sur y después los estadounidenses, a menudo salidos de un reemplazo forzoso. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam, también llamado el Ejército Popular de Vietnam, FB o EBN, por Ejército de Vietnam del Norte, contaban en 1960 con unos 200.000 hombres entre las tres armas. Al sur bajaron 15.000, de los cuales la inmensa mayoría eran fuerzas terrestres, con experiencia en la guerra de guerrillas, herederos del Viet Minh. Con todo, el EBN demostró ser una maquinaria bélica muy eficaz, con soldados motivados y mandos preocupados por su tropa, casi lo contrario de los survietnamitas y estadounidenses. Tanto es así que contaba con unas unidades más famosas, las voluntarios de la muerte vietnamitas, dispuestos a morir encadenados a los árboles para cubrir a sus compañeros. Asimismo, no se constató ningún caso de agresiones a un mandado del EBN. En el otro bando no bajaban de decenas al año. El Ejército de Vietnam del Sur, ERVN. El Ejército de la República de Vietnam, o ERVN, contaba en 1960 con 150.000 hombres, reclutados para un servicio de 3 años, de los que servían entre 60 y 90 días seguidos en campaña. Por lo tanto, y en teoría, suponían una fuerza como mínimo del doble de tamaño de la suma del FNLB y el continente inicial del EBN. Sin embargo, su número es engañoso por las decenas de miles de deserciones anuales. 132.000 solo en 1966. Pero aún suponiendo que su cuantía teórica fuese real, no constituían un rival para el EBN, ni siquiera para el FNLB. Por ejemplo, en enero de 1963, una división del RBN, unos 10.000 hombres, no fue capaz de derrotar en APBAC a 3 compañías del FNLV, unos 340 guerrilleros. ¿Salgo de cámara? Sí. Pues aquí debería haber una imagen de la intervención, pero pues pasamos al siguiente. Pues primero veamos los objetivos de la intervención. El objetivo político pretendía dar a conocer las acciones del norte y del FNLV, tanto a los miembros del Congreso como a la opinión política estadounidense y mundial también, con el fin de el último de aislar internacionalmente a Vietnam del Norte, imaginar al FNLV como interlocutor en caso de llegar a una negociación. Para ello utilizaron medios de comunicación y las acciones diplomáticas. El presidente Johnson trató de atraer a todos los países que pudo con la campaña más banderas, para dar una idea de que todo el mundo libre estaba en contra del comunismo, pero pues fue más, pese a que el objetivo libre es más un eufemismo como que una realidad, debido a la presencia de países como Corea del Sur o Filipinas, que pues, en ese momento estaban bajo, no eran tan libres como también pueden ser un ratito. Aquí pues podemos ver la imagen de 2 soldados estadounidenses buscando a miembros del FNLV en una casa. Pues enfrentamientos estadounidenses tuvieron muchos, pero aquí hay unos cuantos que son importantes, como pues el
batallón número 51 del ERVN cayó en un ataque sorpresa cerca del Golfo de Tonkin y fue desintegrado por completo. Pero el resultado fue diferente cuando los estadounidenses entraron en acción, porque el 1 de julio de 1965 los marines emprendieron la operación Starlight, primera prueba de fuego para ellos después de meses inactivos. Lograron sorprender primero y erradicar y arrinconar después al FNLV en la península de Nong Nang. Una vez allí acabaron con todos los guerrilleros allí. Y pues gracias a eso los norvietnamitas agarraron varias de sus acciones para pues ser más efectivos en combate. Primero mantuvieron el apoyo empezaron a adaptar técnicas estadounidenses para así ellos conseguir más reclutas y pues conseguir más hombres. Primero pues mantuvieron el apoyo campesino con una incansable campaña de adoctrinamiento y de terror. Rehusar el combate en campo abierto y mantenerlo fácilmente abarcable. Luchar siempre utilizando la flexibilidad, la dispersión y la sorpresa para evitar el fuego de su artillería y no permanecer demasiado tiempo en la misma posición y abandonarla en cuanto sus adversarios ofrecían excesiva resistencia. Incluso llegaban a lanzar 3 granadas de mortero y marcharse antes de donde caían. Voy a darle al siguiente porque es la parte 2. También pues la construcción de túneles tanto en llanuras como en colinas para contar con un refugio relativamente seguro y poder evaporarse delante del enemigo. Eso es lo que les dio una gran ventaja en contra de los estadounidenses, que no tenían nada de experiencia con el terreno. Tener paciencia y perseverancia con la convicción de que una sociedad industrializada no puede mantener por mucho tiempo una guerra costosa sin resultados exitosos más o menos inmediatos. Y por último, convertir todas las mismas condiciones de vida y hacerlos sentirse parte de una lucha en común. Así oficiales del EVN solían vivir en los mismos túneles que sus soldados. Los miembros del Polituro de Hanoi solían adentrarse en la ruta Ho Chi Minh para animar a los zarpadores y a las brigadas de choque de las juventudes especiales. Y aquí podemos ver a un miembro rival del FNLV que fue deliberadamente malnutrido, manteniéndolo pues como prisionero de guerra. En 1968 fue el año en que la guerra cambió de rumbo. Pese a las bajas y las manifestaciones en contra, la sensación mayoritaria entre los estadounidenses era de ir por un buen camino. Existían informes de inteligencia anunciando una gran ofensiva comunista, pero dichos informes no eran lo suficientemente claros o fiables, ya que el año anterior se había lanzado una gran operación, la Cedar Falls. A raíz de otra, también la operación de inteligencia, la Render Bus. Y no se consiguieron más contactos con el FNL de los habituales. Con estos antecedentes, las acciones de 1968 fueron una sorpresa para prácticamente todos los militares, políticos y analistas estadounidenses, y dieron el traste con todas las expectativas estadounidenses de ir ganando. El sitio de Khe Sanh. El 21 de enero de 1968, 2 divisiones del EVN y efectivos del FNLV comenzaron un fuerte bombardeo sobre la base de Khe Sanh, que permaneció sitiada durante 77 días. Pronto la prensa y el propio presidente Johnson realizaron paralelismos con Dien Bien Phu, la gran derrota francesa en Indochina. Los distintos informes negaban que las dos situaciones se pareciesen, pero el presidente se mostró muy preocupado ante la posibilidad de perder la base y verse frente a una gran derrota de gran repercusión mediática. La ofensiva del Tet. A finales de enero de este mismo año, 1968, cuando se celebraba el año no vietnamita, la festividad del Tet, 38 de las 52 capitales provincias del Vietnam del Sur fueron atacadas y muchas prácticamente tomadas. Saigon estuvo en
estuvo en estado de sitio. La propia embajada de los estadounidenses fue asaltada por un comando suicida que casi llegó al interior del edificio, y Hue, la antigua capital del imperio vietnamita, cayó en poder de los rebeldes, tardando varios días en ser recuperado. Tras lo cual se descubrió la llamada masacre de Hue, con miles de civiles asesinados sistemáticamente por los norvietnamitas. Otra cosa que agregar es de que esa imagen es real, es de los, pues de varias gente pues que fue asesinada. No me la encontré mientras investigaba. El derrumbe de la moral. Paradójicamente, una victoria militar como la del Tet hizo ver a los estadounidenses que sus enemigos no solo podían dar un buen susto a los soldados, sino que conservaban la capacidad de atacar cualquier lugar de Vietnam del Sur, incluyendo su embajada. Habían resultado inútiles tantos bombardeos, 3 años de lucha con abundantes muertos, la riada de millones enviados y la multitud de manifestaciones y contra manifestaciones. Y aquí llegamos al verdadero colapso de la moral. Los oficiales en ocasiones no sabían leer los mapas, ni guiar a sus hombres por la jungla, daban las coordenadas erróneas de la artillería. Los soldados eran inexpertos, en muchos casos por cumplir solo un año de servicio. Los oficiales de inteligencia querían conseguir puntos y ascensos enviando a la infantería para localizar posibles campamentos y posiciones enemigas, en lugar de informarlos sobre dichos campamentos y posiciones. Ante oficiales inexpertos con información deficiente, los reclutas no dudaban en matarlos o publicar recompensas por su cabeza en revistas clandestinas si los habían puesto en peligro. Casi la mitad de los estadounidenses consumían drogas, y existían acusaciones de racismo, pese a que la proporción de negros en las filas era casi la misma que la sociedad, un 12% aproximadamente. Los oficiales de dicha raza constituían un 2%, pero en las unidades de combate los afroestadounidenses se operaban en 20%. Nixon decide cambiar el rumbo. Según Mazot, en 2015, ya en enero de 1969, tanto Nixon como Henry Kissinger, quien sería su principal negociador en el sudeste asiático, estaban convencidos de que necesitaban un plan no solo para retirar las tropas de Vietnam, sino también para poder poner fin a la guerra, de tal modo que Vietnam del Sur fuera preservado. El autor señala el doble reto que representaba para el gobierno de Estados Unidos. Por un lado, retirarse sin parecer ante el mundo perdedores, y por otro, honrando el compromiso de asistir a Vietnam del Sur. La vietnamización. La vietnamización perseguía fortalecer y preparar el RERVN para luego traspasarle la responsabilidad de defender el territorio del sur, a su vez pudiendo retirarse la totalidad de tropas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, debía crear un contexto para desahogar el régimen del presidente Thieu, del acoso constante al que le sometían el FNLV y el EVN. Las operaciones Linebacker. Nixon se mostró implacable con los bombarderos para obligar a los norvietnamitas a sentarse a la mesa de París. Cada vez que abandonaban la negociación, se negociaron todos los detalles para que pareciera una paz honrosa mientras continuaban los bombardeos y los combates. El 8 de mayo de 1972, Richard Nixon suspendió las negociaciones de París por los continuos ataques del EVN y ordenó la operación Linebacker con el fin de minar los puertos, destruir objetivos militares, vías férreas, instalaciones petrolíferas, aeródromos y los muelles de todo Vietnam del Norte. En esta ocasión, los Phantom y los B-52 iban equipados con bombas inteligentes, guiadas por láser, que tan famosas se harían en conflictos posteriores, y afirmaban atacar únicamente blancos, militares o económicos, nunca zonas habitadas por civiles. Ven. Papá, yo.
Pues el alto el fuego de París, pues el 1973, un 27 de enero, la delegación de Vietnam del Sur, la vietnamita, la estadounidense y la del gobierno provisional de la República de Vietnam del Sur, el FNLV o el Vietcong, firmaron los acuerdos de paz de París. El documento se componía de 23 artículos con misiones de cada bando. Fue altamente preparado hasta los más mínimos detalles. Lo firmado suponía una implantación del fuego de alto el fuego. El norte podía mantener 150,000 soldados en el sur, la retirada de los estadounidenses en 60 días, la celebración de elecciones del sur. Ay, perdón. El intercambio de prisioneros y el desminado de los puertos del norte. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, maestra, por ver el video.